Bueno, aquí estamos con Félix Sammartino, periodista del Diario de la Nación, ingeniero agrónomo. Todo eso. ¿Sí? Oye, mira, venía escuchando el bloque anterior. Y sí. Para ecualizar el mismo nivel culturoso de este programa, tengo algunas para tirarte. A ver, decime. No, cuando uno ve, para meternos en tema, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno ve la realidad de la agropecuaria y de alguna manera la desorientación, me inspiré en el anterior bloque en pensar una frase de Marie Curie, ¿viste? Premio Nobel. ¿Cómo Mirá no? con qué era que Pero sí, ¿cómo? Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿qué decía ella con respecto a la ciencia, con todos los temores que despierta el avance científico y claro. a dónde vamos a la parar? Manipulación genética. Tal cual. Bueno, en ese tiempo no, pero bueno, todo lo que era la radiación y todo lo demás. Claro. Se mandó una frase que creo que calza con el momento. A ver. Dice: a lo desconocido no hay que temerle, sino simplemente hay que entenderlo. Y eso de alguna manera es lo que ocurre hoy por hoy cuando no se termina de entender claramente qué es lo que viene. Entonces, sentido común puro. Lo que no se entiende genera miedo, genera angustia y genera todas estas, en definitiva, decisiones del empresariado, ya sea el productor agropecuario o el empresario de alimentos, que al no conocer lo que viene, porque, por ejemplo, te voy a hacer la pregunta: ¿qué viene después de octubre? ¿Qué es lo que se viene después de las elecciones? ¿Alguien lo sabe? En realidad el marco de Idealmente una composición distinta del Congreso que ojalá sea más equilibrada y que las cosas se discutan más. Y en materia de política económica. Y en materia de política económica no, porque eso es privativo del Ejecutivo, por lo tanto no lo sé. Pero yo te diría que hay un gran interrogante. Claro, porque eso no Nuestra frontera del conocimiento es hasta octubre en materia económica. De ahí en más viene lo desconocido. Corto plazo. Y lo desconocido genera miedo y angustia. Por ejemplo, hablando con empresarios... No, genera, como dicen los americanos, wait and see. Genera paro, espero y veo que viene. En el mejor de los casos. Entonces, ¿qué dice el tipo? Esto no lo vendo un poquito después, veo, estoy cuidando mis porotos, pero eso no significa ser destituyente, ni antipatria, ni nada. Por supuesto, pero te digo, eso es una situación quizá en la mejor de las situaciones, que estás refiriendo de alguna manera a la estrategia del agricultor, el chacarero que tiene el grano y lo va vendiendo en cuentagotas. Pero, ¿qué tal si pensamos cómo les va a las economías regionales hoy? Mal. Si pensamos cómo les va al empresariado de alimentos, es decir, a la pyme, a la nacional, al pyme que era supuestamente el foco a la burguesía. Está caro para el mundo. Bueno, mira, de charlas que he tenido durante las últimas semanas te puedo decir que les va muy mal. Les va muy mal. Les va a la pyme de alimentos, están realmente preocupadas porque, bueno, ya sabemos lo que es el tipo de cambio, pero también sabemos lo que ha generado una política de hace 6 años de precios administrados. Claro. El precio administrado... Nos quedamos sin carne, hoy no casi... ¿Puede que el trigo llegue con lo justo a noviembre? Bueno, esa es otra parte de los disparates que se están viviendo. En algún momento, en el suplemento Campo del Diario de la Nación, nos tocó hablar de situaciones ridículas. Situación ridícula la vimos con Chávez, la vimos con el papel higiénico, la vimos con el chavismo, mejor dicho, como una situación que cae por sí sola. No hay papel higiénico, no hay manera de esconder bajo ningún relato que no hay papel higiénico o hay racionamiento de papel higiénico. Cuando en Argentina decimos que hay, aunque sea el interrogante de que va a faltar el trigo, caemos en una situación absolutamente ridícula. Bueno, y cuando se quiere poner un precio administrado o congelado de producto de primera necesidad, el congelado no lo conseguís. Y a eso iba hace un ratito. Cuando hay un precio congelado sobre una empresa que tiene marca líder, ¿qué queda para el que viene atrás? Porque si la marca líder apenas trabaja con un margen de una rentabilidad muy pequeña... O pierde con ese y gana con otros. Sí. Bueno, pero imagínate... ¿Qué hago yo con mi azúcar que no lo puedo vender a menos de 5 pesos? La situación que se le genera al líder es difícil, pero tiene espalda financiera, se la puede aguantar. Lo que viene atrás es muy difícil. Es muy difícil vender más que lo que vale una marca líder. Es decir, están en una encerrona y por eso hablaba que en el mejor de los casos, la situación es quedarse sentado y ver. Cuando en realidad lo que tendríamos que ver hoy, que la situación la están padeciendo de manera muy dramática. Vos fíjate, las noticias del interior llegan en carreta a Buenos Aires, pero andá lo que ocurre en las economías regionales y vamos a ver una situación que todavía creo que no se ha tomado nota del todo. Sí, se ve como que el gobierno está tratando de llegar a las elecciones y después tendrá algún plan, es lo que uno espera,
Pero las elecciones, en estos términos que vos decís, entonces están lejos. ¿Están lejos? Para parar las noticias económicas malas. Bueno, es que eso surge de las charlas con economías regionales, con empresarios de la alimentación. Porque a veces uno piensa la producción agropecuaria pensando en pampa húmeda, claro, y pensando en el chacarero. Que son muy beneficiados en comparación con el resto. Claro. Es decir, a veces uno saca una mala foto y claro, por el termómetro que uno toma la temperatura ahí cree que el resto de la producción agropecuaria... Vos decís hierba, lana, supuesto, fruta, azúcar, lácteos. Lácteo. Porque cuando hablamos de producción agropecuaria no hablamos obviamente del productor, hablamos de toda la cadena, entre que entran hasta las universidades, los técnicos, es decir, es múltiple. Bueno, un puesto de trabajo cada 3, la mitad de los impuestos que ingresan al país y la mitad de las exportaciones debe ser. Tal cual. Entonces, cuando uno ve la foto de la producción agropecuaria, en este momento tan particular, que vale la pena repetirlo, aunque sea 1000 veces, que es un momento histórico de demanda mundial de alimentos, nos encontramos con una situación muy, pero muy apretada y que valdría la pena empezar a tomar nota. No solamente por el momento de ahora, sino como decíamos, tener un horizonte que es hasta octubre es muy poco. Hay algo que estamos haciendo mal. ¿Sí? El horizonte económico es octubre. Por eso, volviendo a lo de la Marie Curie, para ecualizar el nivel culturoso del programa, lo desconocido trae miedos, por lo cual hay que entenderlo. Yo, contra tanta profusión de palabras, agregaría otra. La ignorancia debe disimularse con el silencio. Bueno. Bueno, Día del Periodista. Vos estás en un diario que está sufriendo, como otro diario grande, como Clarín, por ejemplo, esto de que una gran fuente de avisos, como son los ciertas cadenas super, bueno, cómo se vive internamente, esto que tiene que ver con el Día del Periodista. Bueno, como no podía ser de otra manera, con gran preocupación, ¿no? En definitiva. Y también con un análisis que uno dice, bueno, qué increíble que el empresariado argentino, ante un llamado de teléfono simplemente, acata de tal manera de órdenes, entre comillas, tan disparatadas como esta, ¿no? Bueno, en ese contexto no te puedo decir otra cosa que gran preocupación. Se afecta a la base económica. Cuando trabajas en un diario, en este caso, que de pronto por cadena nacional te nombran, digo, porque es tu fuente de trabajo, ¿cómo se vive eso? Bueno, de manera bastante... Porque es de una altura muy grande. Pero no solamente los medios, han hablado de gente en particular, sí, han hablado de gordito, de jubilado, de lo que sea. Pero ustedes los tienen alquilados. Me parece. Por lo menos le debiera hacer un favor también a los medios oficiales, de lo cual nunca casi menciona. Habla de Clarín y Nación con bastante asiduidad, así que debe ser una muy buena lectora de estos dos diarios. ¿Por qué las radios, los canales o los diarios críticos son líderes de lectores, de oyentes o de... televidentes? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué los medios que critican están a tope de audiencia? Y porque de alguna manera, digamos, la necesidad de la gente de entender y de saber lo que realmente pasa, ese es un impulso difícil de tapar. Y además, porque lamentablemente no, el relato se ha banalizado de tal manera, se ha perdido la calidad que en algún momento capaz tuvo, y se ha hecho tan difícil de contrastar con una realidad. Claro. Que simplemente cae, digamos, vuelvo al papel higiénico del chavismo, digamos, ¿qué relato, qué medio oficial puede tapar el racionamiento de un papel higiénico? Bueno, acá, ¿qué relato puede tapar, digamos, que en octubre pensar que nos podemos llegar a quedar sin trigo? ¿Qué relato puede cambiar el hecho de que somos 11avo en el ranking de exportación de carne? ¿Fuimos terceros? ¿Qué fuimos? Y llegamos en algún momento hasta liderar ese ranking ya hace tiempo. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Feliz San Martino aquí en Hombres de Campo.